Buen día, pueden tomar asiento. Si han traído Biblia, la abrimos en el Salmo número 1. Nuestro tema de esta mañana es el bueno y el malo. ¿Traemos la Biblia a la iglesia? Aparte del pastor acá, Daniel. Bien, la tenemos en el celular, Kiki, ¿cierto? Ahí. Bien. Saben que el libro de los Salmos es un libro extraordinario. ¿Cuántas veces hemos recurrido a los Salmos? En momentos de dolor, en momentos de alegría, en momentos de tristeza, en momentos de necesidad. Es un tesoro tan grande, espiritual, de los cristianos de todos los tiempos, el libro de los Salmos. Alguien dijo que cuando leemos el libro de los Salmos es como entrar al corazón mismo del Señor. Saben que el libro de los Salmos no es un libro más, es un libro muy importante de la Biblia. La palabra salmo significa canto, que se canta con un instrumento de cuerdas. Y es el libro que más mencionó el Señor Jesucristo en su ministerio aquí en la tierra. Y hay de todo en el libro de los Salmos, porque uno está quizás con culpa. Gracias, Fabi. No quiero que me pase lo del catarrito. Gracias. Uno, por ejemplo, está pasando un momento de arrepentimiento porque ha pecado y va al Salmo 51 y encuentra un salmo precioso donde David dice: Señor, ten piedad de mí, borra mis rebeliones, por favor, perdóname. Un salmo hermoso, el 51. Si uno está contento, va al Salmo 100, Salmo 150, cantad a Dios con alegría. Uno ve a los malos prosperar y dice: ¿cómo puede ser que los malos prosperen y yo que hago la voluntad de Dios no tengo un peso? Y va al Salmo 37 y dice: no te preocupes, no te inquietes que los malos prosperen, son como la hierba verde que a la mañana están y a la tarde se secan. Es una riqueza extraordinaria el libro de los Salmos. Además, es un libro que exalta los atributos del Señor como ninguno. El libro de Salmos nos habla del amor del Señor, de la misericordia, de su justicia. Y no necesariamente están en orden cronológico. No significa que el Salmo 1 sea el más viejo. Quizás el salmo más viejo de todos sea el Salmo 90, que fue escrito por Moisés. Enséñame, Señor, de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. No sabemos quién escribió el Salmo 1. Autor anónimo, dice. No es un salmo de David, pero es un salmo hermoso. Yo sé que ustedes saben el Salmo 23. ¿El Salmo 1 lo saben? Bienaventurado. Bienaventurado el que lo sabe. Entonces la tarea de esta semana va a ser aprenderse el Salmo 1, el que no lo sabe. Y el que lo sabe más o menos, lo va a repasar y lo va a tener bien, porque es hermoso. Vamos todos juntos. Dice, todos juntos, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja, y todo lo que hace, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. El Señor bendiga su palabra en esta mañana. Saben que este autor del Salmo 1 quiso pintar dos cuadros. Quiso pintarnos dos retratos. El retrato de una persona buena, de una persona justa, piadosa, que tiene fe en el Señor, y el retrato de un hombre malo, un hombre impío, un hombre que no tiene fe en Dios. Del versículo 1 al 3 nos pinta el cuadro de un hombre bueno. Vieron que a veces uno va a... Yo no sé si a usted le gusta ver cuadros, pero por ahí hay cuadros que no entendemos.
Una vez estaba en Gesell caminando en una galería de arte y estaba viendo cuadros que yo no entendía qué eran. Y en uno abajo decía, este cuadro representa el enojo. Y estaban todas rayas así. Yo también, un día que estoy enojado, agarro un crayón, agarro un pincel y te hago un cuadro de eso. Estoy re enojado. Hay cuadros que uno no entiende, pero cuando uno lee el Salmo 1, el cuadro que pinta el salmista es muy claro. Dos cuadros muy definidos. Y en un cuadro nos pone el bien y en el otro el mal. La vida y la muerte, la bendición y la maldición, el éxito y el fracaso. De alguna manera el salmista te dice, ustedes elijan. Acá está el camino de la felicidad, acá está el camino de la tristeza. Acá está el camino del gozo, de vivir buenos días, hasta el camino de la muerte, de la destrucción. Y pinta de una manera muy nítida, con un contraste muy pronunciado. De alguna manera nos quiere el salmista llevar a que escojamos el camino recto del Señor que lleva a la felicidad. Y que evitemos el camino que lleva a la miseria y a la ruina. En realidad, hay dos caminos en la vida. El Señor Jesucristo lo dijo. Hay un camino, dijo el Señor Jesucristo, angosto, son pocos los que transitan por él, y lleva, ¿qué dice el Señor? A la vida, camino a la vida. Y dijo el Señor que hay un camino ancho, espacioso, son muchos los que transitan por él, y va camino a la perdición. O estoy en el camino que va a la vida, o estoy en el camino ancho y espacioso que va a la perdición. El salmista dice, hay dos caminos, el camino de la obediencia a Dios o el camino de la rebelión y la destrucción. Y hermanos, en esta mañana, así como estamos orando por estos hermanos que están terminando el curso 1 y queremos certificar que han recibido a Jesucristo como Salvador, en esta mañana, todos los que estamos aquí, tenemos que estar seguros de haber elegido el camino de Dios, porque eso va a depender, esa elección va a determinar dónde vamos a pasar la eternidad, si en el cielo o en el infierno. No hay tercer camino posible. O estoy obedeciendo al Señor, o elegí el camino de la rebelión y la destrucción. Yo quiero que nos enfoquemos más en esta mañana en el cuadro del bueno. Del versículo 1 al 3, la bienaventuranza del bueno. Dice el salmista, y como dijo Daniel, comienza con una bienaventuranza. Dijo, bienaventurado, vamos de memoria, el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Saben que la palabra bienaventurado no es una palabra que la usamos mucho nosotros? La encontramos en la Biblia. Es una palabra que abarca todo lo que constituye la verdadera felicidad. La palabra bienaventurado significa dichoso, feliz, significa bendición, expansión, buenaventura. Significa la capacidad de gozarte. Yo quiero decirte algo en esta mañana, hermano. El Señor quiere que seas bienaventurado. Quiere que seas feliz. ¿Saben que hay muchos de nosotros que no somos felices? Que aún teniendo al Señor en el corazón no somos felices. ¿Saben que hay muchos de los rostros en esta mañana que estoy viendo están denotando que no son felices? Alguien dijo, si sos feliz, decíselo a tu cara porque no lo manifiesta. Sin embargo, acá el salmista dice las condiciones para ser feliz. Primera condición para ser feliz, eviten la maldad. La maldad va por tu vereda, cruzate a la otra. Segunda condición para ser feliz, deleítense en la ley o en la palabra del Señor. Tercera condición para ser feliz, mediten en ella de día y de noche. En primer lugar dice el Salmo 1, que el hombre bueno, el hombre justo, piadoso, que tiene fe en el Señor, tiene algunas cosas que rechazar. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Lo primero que tiene que rechazar el hombre bueno es el consejo de malos. Segundo, dice, no debe estar en el camino de los pecadores.
En tercer lugar, no debe juntarse con los burlones o los escarnecedores. Fíjense que esta palabra, hermanos, nos marca de alguna manera el progreso del mal. Primero escucho, después camino, termino sentándome, termino en el extremo más alejado del Señor. ¿Cómo empiezo el camino descendente? El camino descendente se empieza escuchando, dice el salmista, el consejo malo. Sigo transitando los mismos caminos de los pecadores y termino sentándome con ellos y pasando la mayor parte del tiempo con ellos. Escucho, camino, me siento. Yo no sé si conté esta historia, pero tenía 13 años, hace poco, y me había bautizado. Hace poquito me había bautizado. Y Daniel nos va a visitar a casa. Yo vivía acá a una cuadra, Juan de Garay y Boulevard Zavalla. Nos va a visitar en la estanciera que Daniel tenía. Daniel tenía una estanciera que él la usaba para la tintorería. Y yo veo que estaciona en la puerta de mi casa. Yo estaba en la esquina con los muchachos. Pasaba muchas horas con los muchachos en la esquina. Y enseguida salgo corriendo para recibirlo, Daniel. Y antes de entrar a casa, hola Daniel, ¿qué tal? Y antes de entrar a casa, Daniel dice, no, para, antes de golpear y quiero decirte algo, Miguel. Yo dije, sonamos. Dice, no lo tomes a mal, pero no está bien, no queda lindo que estés mucho tiempo con los muchachos en la calle. Sos un hijo de Dios, te bautizaste hace poco, así que trata de evitar esas cosas. Vieron que Daniel te sabe decir las cosas. Y yo recibí ese consejo ese día. Después golpeó, saludó a mis padres. Nosotros recibimos muchos consejos en la vida. La persona que escucha el consejo de malos, de repente no se da cuenta, empieza a ser arrastrado hacia el pecado, se vuelve indiferente a la voluntad de Dios y termina haciendo a un lado la palabra del Señor. Saben, hermanos, que la vida por sí sola nos tira hacia abajo. La naturaleza humana hace que se me pegue más lo malo que lo bueno. Dice la palabra del Señor, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y esto habla de la importancia que tienen las personas con las que nos relacionamos. Y esto habla de la importancia y la influencia que mis amigos, la influencia profunda que mis amigos tienen en mi vida. Hermanos, ¿cuántos jóvenes nuestros se perdieron por una mala influencia? ¿Cuántos padres podemos hablar con autoridad en esta mañana? Por una persona que entró a casa, que empezó a envenenar la mente de un hijo, de una hija, y lo llevó por mal camino. No es un tema menor. Dice el libro de Eclesiastés 9:18, un pecador destruye mucho bien. Un pecador destruye mucho bien. Dice, se empieza escuchando el consejo malo. Los amigos verdaderos me acercan al Señor. Alguien dijo, si mi amigo me habla mal de Dios, es hora de cambiar de amigos. Job se llevó una sorpresa porque estaba pasando por un momento malo en su vida y sus amigos le dijeron, abandoná a Dios. Hasta su esposa fue mala consejera. Porque ¿qué le dijo su esposa a Job en medio de su desesperación? Maldice a Dios y muérete. Hermanos, tengamos cuidado a quienes escuchamos. ¿Cuántas personas, cuántas veces cometimos un error en la vida? Tomamos una mala decisión económica, tomamos una mala decisión familiar, tomamos una mala decisión laboral porque no escuchamos o no fuimos a la fuente correcta a pedir el consejo. Tengamos cuidado porque quien nos da un consejo
tiene que tener un estilo de vida que respalde la palabra del Señor. Tengamos cuidado porque algunos lo hacen a la ligera y tenemos que resguardar nuestras vidas de las malas influencias. Nosotros recibimos toda clase de consejos. Dice, guarda, cuidado, bienaventurado, feliz, dichoso el hombre que no presta su oído a un consejo malo. Y esto de escuchar cualquier consejo, miren, cuando nació mi segundo hijo, Maxi, va mi tío a saludarme a casa, con mi tía, los quiero mucho. Y Susana estaba con los puntos de la cesárea recuperándose, y yo agarré un pañal, no he sido un gran cambiador de pañales, voy a decir la verdad, pero alguna vez le ha ayudado a mi señora. Agarré un pañal para cambiárselo a Maxi, que era muy chiquito, muy bebé. Ya en ese momento habían salido los pañales descartables, con Melody todavía tenían los pañales de tela. Qué laburito, ¿no? Lo que era tocar eso. Bueno, pero cuando agarro el pañal para cambiárselo, mi tío me dice, momentito, ¿qué vas a hacer? Le voy a cambiar el pañal. No. Ni pañal ni mamadera. Lo que uno hace una vez lo hace siempre. Es tarea de la mujer. Susana me miraba en la cama con los puntos de la cesárea y yo dije, mi tío se va a ir, pero Susana va a quedar. Y entonces dije, bueno, tío, no lo tomé, no es tanto, así que bueno, traté de cambiar el pañal para que no me fulminen con la mirada. Vieron que las mujeres a veces te dicen muchas cosas con los ojos. Pero recibimos toda clase de consejos en la vida. Tenemos que tener muy bien claro a quién escuchamos. Dice la Biblia que el primer paso para la sabiduría es apartarse del mal. Porque hay gente mala, pecadora, escarnecedora. Personas que carecen del temor al Señor. Tienen una abierta rebelión contra Dios. El corazón se endurece de tal manera que a la larga esas personas terminan despreciando lo de Dios y tomando en broma el pecado, burlándose de lo sagrado. Feliz, dichoso, el varón que no anduvo en consejo de malos. Dice que la palabra malo, cuando el salmista usa la palabra, y uno busca el original, el hebreo, esa palabra malo significa alguien que no se somete a ninguna norma, que se deja llevar por todo malo deseo. Por lo tanto, el piadoso no anda en los consejos del Señor. Pero dice la Biblia que no solamente tengo que no escuchar el consejo de los malos, no transitar el camino de los pecadores, ni sentarme en silla de escarnecedores, sino que dice la Biblia que tengo que perseguir cosas. ¿Saben que a los cristianos se nos conoce por el no? ¿Ustedes son los que no van al baile? ¿Ustedes son los que no fuman? ¿Ustedes son los que... y así, los no? Ahora nadie dice, che, ustedes son los que siempre que hay una necesidad en la sociedad están presentes. Siempre están. En vez de conocernos por todo lo sí, por todas las cosas buenas que podemos hacer, mucha gente nos conoce por los no. La vida de una persona justa, piadosa, santa, como el retrato que pinta el Salmo 1, no es solamente rechazar el consejo malo, no caminar el camino de los pecadores, no terminar sentándome con los que se burlan del Señor, sino también ir en busca de algo, lo que se persigue. Dice, se evita la maldad, pero para ser feliz hay que meditar en la palabra del Señor. Encuentra en la ley de Dios su delicia. ¿Y qué dice? Y medita en ella de día y de noche. El hombre bueno, piadoso, ha descubierto que la palabra del Señor no es una palabra que lo ata, sino por el contrario, le da verdadera libertad. Por lo tanto, ha decidido colocar toda su vida bajo la luz de la palabra de Dios. Se deleita en estudiar y vivir la verdad de Dios, pues
porque reconoce que es lo mejor para su vida. ¿Saben lo que significa la palabra deleite? La palabra delicia es un placer muy intenso. Si yo los invito después de la reunión a comer un helado, ¿quién se puede negar? Muy pocos. Muchos sienten un placer mi amiga Mira siente un placer muy intenso en comer un helado. Es capaz de dejar a su esposo por un helado. Dice que la palabra del Señor tiene que ser una delicia, un deleite, algo muy intenso para nosotros. Debemos someternos a la dirección de la palabra de Dios. Tenemos que familiarizarnos con la Biblia y meditar en ella día y noche, porque esto fija las verdades en la mente y en el corazón. Y entonces empiezo a experimentar en mi vida el sabor y el poder de la palabra. Teóricamente tendría que estar hablándole esta mañana a cristianos que leen la Biblia todos los días. Un cristiano es alguien que mínimamente dedica 15 minutos por día a leer la Biblia. Es alguien que tiene un momento con Dios, donde no solamente lee la Biblia, sino que piensa en lo que leyó. Muchas veces decimos, tengo que pasar tiempo con la Biblia. Yo diría que la palabra pase tiempo en nosotros. ¿Cómo debo acercarme a la palabra del Señor? ¿Por qué no somos felices? Porque hemos dejado de deleitarnos en la Biblia. Porque hemos dejado a un lado este libro. Porque preferimos otras cosas. Estamos mucho tiempo en el Facebook. Me miro Avenida Brasil todos los días. No me pierdo ninguno de los noticieros. Vivo excesivamente preocupado porque veo Crónica todo el tiempo, pero no tengo 15 minutos para la Biblia. Lo que mejor me hace a la mente y al corazón, ni siquiera le destino 15 minutos. ¿Querés ser feliz, dice la Biblia? Evita la maldad. ¿Querés ser feliz? Deleitate en la palabra de Dios. ¿Cómo hay que leer la Biblia? Yo a la Biblia tengo que ir no con mis ideas, porque muchos de nosotros vamos con ideas preconcebidas. Yo tengo que ir a buscar las ideas del Señor. Yo cuando voy a la Biblia tengo que decir, Señor, tu palabra es lo único que puede derribar la roca de mi forma de pensar. Porque muchos de nosotros tenemos una roca en la cabeza. Y solamente la palabra de Dios, que es como un martillo, puede quebrar la resistencia que muchos de nosotros ponemos. Debo ir buscando las ideas del Señor. La palabra de Dios se la lee con oración, con cuidado. Decía David, Señor, abre mis ojos para poder ver las maravillas de tu ley. La Biblia no es un periódico donde se leen los titulares. La Biblia es como una mina de oro que hay que aprovechar. Proverbios capítulo 2, verso 4 al 5. Si como a la plata la buscares y como al tesoro lo escudriñareis, entenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Jehová. ¿No es verdad que los cristianos hemos perdido el apego a la palabra de Dios en los últimos tiempos? Éramos conocidos como el pueblo del libro, porque salíamos de nuestras casas con la Biblia bajo el brazo. No está mal no traerla, la tenemos en el iPad, en el celular. El tema es que la tengamos en el corazón. El tema es que la leamos todos los días. Y el tema no es la cantidad, es estudiar un poco a la vez. Dice Isaías 28:10, el Señor provee mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, un poquito allá, un poquito acá. Es preferible profundidad y no cantidad. Leer la Biblia hasta que un versículo me golpee, hermano. Miren, esta semana estuve leyendo Mateo capítulo 18 y hubo un versículo que me impactó.
El más importante en el reino de los cielos es el que se humilla y se vuelve como niño. Y paré ahí. El más importante en el reino de los cielos es el que se humilla y se vuelve como un niño. Y empecé a pensar, Señor, ¿cómo puedo ser como un niño? Los niños no se preocupan mucho. Los niños no andan tan inquietos todo el día. Leer la palabra de Dios hasta que un versículo me impacte. Saben que la comprensión de la Biblia viene de un poco a la vez y por toda la vida. Una nena fue al colegio, cuando volvió la mamá le dijo, ¿aprendiste algo? Hoy, hija. Dice, no mamá, hoy no aprendí nada, pero mañana vuelvo. Y pasado también. Y algo voy a aprender. No te desanimes si no comprendes toda la Biblia, si hay muchas partes que te son difíciles. El Señor te va a ir revelando su palabra. Pero quiero decirte algo, hermano, el Señor tiene una palabra para vos cada día y hay que ir a buscarla. Y para buscar esa palabra tenemos que tener un corazón que escuche. Sí, escucharon bien, un corazón que escuche. Santiago 1:25 dice, el que no se olvida lo que oye. Muchos de nosotros salimos de acá y si nos preguntan dentro de 3 días de qué se habló en la iglesia, no nos acordamos. Somos oidores olvidadizos, como decía Santiago. Nos olvidamos. Es como dice la Biblia que la palabra cae en saco roto, tengo el bolsillo roto, pierdo las cosas. Pierdo la importancia de la palabra de Dios en mi vida. ¿Aprenderé lo que Dios quiere? Si escucho con el corazón voy a aprender. El que no se olvida lo que oye, sino que se fija atentamente y permanece cumpliendo lo que dice la Biblia, será feliz. ¿Cómo sé que escucho al Señor? Porque lo que leo en la Biblia, otros lo ven en mi vida. Miren, hermanos, una cosa es no saber. Pero lo que nos pasa a muchos de nosotros no es que no sabemos, pero no aprendemos. Filipenses 4:9, Pablo decía, pongan en práctica lo que me oyeron decir y lo que me vieron hacer. Dice un hombre feliz, un hombre bueno, un hombre santo, un hombre piadoso, es un hombre que evita la maldad. Es un hombre que no presta el oído a cualquiera, no anda en consejo de malos, no camina en el camino de los pecadores, no se sienta con los que se burlan de las cosas del Señor, pero en segundo lugar, busca la Biblia. Busca la Biblia, la lee, es su delicia. Oh, voy a leer la Biblia. Y dice, medita en ella de día y de noche. ¿Qué es meditar? ¿Cuántas modas y prácticas orientales hoy tenemos? Deja la cabeza en blanco, te dicen, eso no es meditar. Y te digo, hermano, alejate de cualquier práctica oriental. Busca lo que te hace verdaderamente feliz, la palabra del Señor. La palabra de Dios es sanidad, no solamente para mi vida emocional, espiritual, para mi físico. Muchas veces andamos con dolores que ni siquiera sabemos de dónde vienen. De cabeza, de espalda, vamos al doctor, nos hacen estudios, estamos mareados. Diagnóstico, falta palabra del Señor. Meditar es pensar. Meditar es pensar lo que leí, es pensar con seriedad lo que termino de leer. Entre leer y actuar está la meditación. Cuando yo leí algo, empecé a pensar, a imaginarme cómo sería mi vida si yo hiciera lo que la Biblia dice. Entre la lectura y la acción está la meditación.
¿No será, hermanos, que vivimos vidas tan convulsionadas, tan ajetreadas, tan perturbadas, porque no nos detenemos a pensar en la Biblia? Pensar, Señor, ¿cómo puedo cambiar? El Señor, dice la palabra del Señor, guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevera. El Señor le dará abundante paz a aquel que ha tomado un pensamiento de la Biblia, que ha leído algo de la Biblia, se concentra en eso día y noche hasta que absorbe la totalidad de su pensamiento y el resultado va a ser que va a ser feliz y va a tener paz. Me doy cuenta que necesito acercarme a la palabra de Dios. Ahora, dice la Biblia que el hombre bueno tiene que rechazar algunas cosas. Tiene que perseguir acercarse a la Biblia, pero dice cuáles son las recompensas de una vida justa. Dice, el que hace esto, el que no escucha el consejo de los malos, el que no anda en el camino de los pecadores, el que no se sienta con los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su delicia y en ella medita de día y noche, será, ¿cómo sigue, hermano? Como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Qué pasa con el árbol plantado junto a corrientes de agua? Pasan tres cosas. La primera que pasa, ¿cuál es? Da fruto a su tiempo, en su tiempo. Quiere decir que estamos en otoño, tiempo de mandarina, naranja. Verano, sandía. Otoño, invierno, mandarina. Verano, sandía. Das fruto en su tiempo. Es una persona que tiene fruto. Tiene el fruto de su espíritu, del Espíritu en su vida. La persona que está junto al río del Señor. La persona que está junto a corrientes de agua. Miren, yo planté algunos pinos y se me murieron todos. Pero hubo 3 que picaron en punta y están hermosos, porque delante de ellos hay una pequeña zanja donde queda el agua. Cada vez que llueve, queda el agua allí y las raíces de estos 3 pinos toman el agua de esa fuente de agua. Entonces están crecidos. Dice la Biblia, aquel que está junto al río del Señor da fruto. Da el fruto de su tiempo, siempre tiene fruto. Es un cristiano que siempre tiene algo para dar. En segundo lugar, ¿cuál es la característica de alguien que está plantado junto al río del Señor? Su hoja no cae. Su hoja no cae. Siempre está verde. Tiene una vida estable. Tiene un testimonio, una vida que lo respalda en el Señor. Su hoja no cae. Y todo lo que hace, yo sé que les gusta esto a ustedes. Nos gusta esto, pero no nos gusta el otro. Y todo lo que hace, prosperará. No dice, miren el árbol plantado junto a una corriente de agua, posiblemente no. Será un árbol que da fruto, que su hoja no cae. Y todo lo que emprenda en la vida les va a salir bien. Hermanos, es la palabra del Señor. Es la palabra del Señor. Y el árbol sano es un símbolo de belleza, de estabilidad, de prosperidad. La pregunta, ¿estoy cerca del Señor? Porque si estoy cerca del río de Dios, seguramente estoy cerca de las bendiciones del Señor. Ningún árbol crece por sí solo. Ninguno de nosotros va a crecer por sí solo. Va a crecer y va a prosperar si está cerca del río del Señor. Si está plantado junto a la corriente de agua, y así como el árbol bebe de esa corriente de agua y absorbe esa agua, el hombre que está junto al río de Dios absorbe la palabra. Absorbe la palabra y produce fruto. ¿Y en dónde se nota eso?
Se nota en su conducta, se nota en sus hechos, en sus actitudes, en su manera de pensar, en sus criterios. Se nota en su cercanía al Señor. Su vida es una vida estable. Su hoja no cae. Pero hermanos, si mi vida es una fachada, si mi vida es una farsa, si mi vida cristiana es solamente una representación, mis hojas van a terminar cayendo. Mi vida se va a marchitar y mis hojas van a caer. Pero si la palabra del Señor gobierna mi corazón, en mi vida siempre va a estar verde y fresca. Y todas las cosas que logren la vida valdrán la pena. Terminamos leyendo. Dice, no así el malo. Al malo no le va a ir así. Porque el malo es como el tamo que arrebata el viento. El hombre bueno, justo, santo, piadoso, es el árbol plantado. Es estabilidad, es fructífero, es fiel. En cambio el malo es como el tamo. El tamo es la parte del grano, cuando el grano es aventado al aire. El grano, que es pesado, cae a tierra, pero la cáscara del grano es tan liviana que el viento lo lleva. Dice, el malo es como el tamo, la cáscara exterior es arrastrada por el viento. Es alguien que para Dios es inútil porque es inservible para llevar a cabo los propósitos de Dios. El hombre, dice la Biblia, que no tiene su confianza en Dios y en su palabra, cualquier idea nueva lo hace variar. Vieron que hay gente que está buscando siempre alguna idea nueva, alguna experiencia nueva. Hermano, busque la palabra del Señor. Busque en la Biblia su anclaje. Busque su estabilidad en la Biblia, en lo que Dios le quiere decir. Muchos de nosotros somos como el tamo. Cualquier cosita nos hace tambalear en la vida, no tiene estabilidad. Dice, no se van a levantar los malos en el juicio. Significa que no podrán mantenerse en pie al ser juzgados, serán hallados culpables. Los planes, propósitos y esperanzas del malo quedarán en la nada. La senda de los malos, termina diciendo, perecerá, se desvanece. Es un cuadro de desolación, es un cuadro de perdición y de ruina. Quiero terminar esta mañana diciéndote esto, hermano, que el Señor recompensa la conducta de los justos, los hace dichosos y prósperos, pero está airado contra la senda de los malos. La pregunta en esta mañana es, ¿a quién estamos escuchando? Alguien dijo, lo que yo seré en 5 años depende de 2 cosas, lo que estoy leyendo y las personas con las que me asocio. Lo que seré en 5 años depende de lo que leo y de las personas con las que ando. Que el Señor nos bendiga en esta mañana, para que encontremos la verdadera felicidad en los caminos del Señor. ¿Vamos a orar? ¿Nos ponemos de pie? Señor, antes de salir apurados para casa, no queremos que el enemigo haga lo que muchas veces hace, robarnos la semilla plantada en el corazón. No queremos ser un terreno duro, Señor. Tampoco queremos que los espinos y las preocupaciones de este mundo ahoguen tu palabra. Queremos ser terreno fértil, Señor, que tu palabra germine en nuestros corazones. Señor, que vos nos encontrés cada día con la Biblia en la mano, con tu consejo, buscándolo, pensando cómo cambiar. Señor, cambia nuestra manera de pensar. Que seamos un pueblo que ama tu palabra, que evitemos la maldad. Señor, te pedimos por nuestros jóvenes, por nuestros adolescentes, para que los libres de escuchar el consejo malo, que tú les des claridad
y disipes cualquier tiniebla de su corazón y de su vista, para que puedan verte a ti. Te pedimos para que nuestros consejos sean una buena influencia para los demás. Te pedimos, Señor, que nuestras palabras acerquen a las personas a Dios y no las alejen. Líbranos, Señor, de cualquier comentario negativo. Líbranos del chisme. Líbranos de las cosas que nos hacen mal. Gracias, Padre, porque has puesto en nuestra boca el poder de bendecir. Te bendecimos en esta mañana, Señor. Y en esta mañana nos vamos a ir a casa bendiciendo a los hermanos. Y vamos a llegar a casa para bendecir a los que están en la mesa. Y te pedimos, Padre, que todo lo que toque en nuestras manos esta semana sea prosperado y bendecido por ti. En el nombre del Señor Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén y amén. Que el Señor te bendiga, hermano.